Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá en la Asociación de Maestros en esta oportunidad, recibiendo grandes invitados que vienen a hablarnos sobre el presupuesto nacional y el presupuesto educativo en momentos claves para el país. La ley de presupuesto significa la concreción de muchas cosas o la no concreción de muchas cosas. Junto a esa ley de presupuesto estamos ante una ley de urgente consideración que para nosotros vulnera muchos derechos de los trabajadores y nos pone en una situación difícil como país. En este marco vienen estos queridos compañeros a la Asociación de Maestros a poder emitir sus conocimientos para todos. La Asociación de Maestros de Rivera desde el año 1944 trabaja por el fin de una sociedad más justa, una sociedad mejor, trabaja en defensa del magisterio y de la educación pública uruguaya y latinoamericana. Entonces para nosotros es un placer tener a los invitados que tenemos hoy. Aquí tenemos a la compañera Marta Diniz de FUESIS, una compañera de larga data, luchadora, que nos va a contar un poco de lo que significa ese presupuesto en el marco de la vida de todos los trabajadores, no solo los trabajadores de la educación, y en todas las áreas del Estado. Aquí también tenemos a Pablo Macedo, compañero profesor de FENAPES, que viene a transmitir lo que significará este presupuesto para la educación. Y tenemos al invitado especial que hoy viene desde Montevideo, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, el compañero José Olivera. Aquí estamos entonces, le damos la bienvenida a todos y le cedo la palabra a la compañera Marta Diniz. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es más decir que es un placer estar en la casa acá del maestro, que en otras instancias también nos ha recibido. Y bueno, como decía Marcos, militamos ya de larga data, cada uno en su gremio, pero siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Este presupuesto nos encuentra en un momento muy delicado. Precediendo a esto tuvimos la aprobación de la ley de urgente consideración, que como trabajadores manifestamos y afirmamos que lo urgente era la gente que no fue atendida y que ahora cuando los compañeros expongan, vemos que este presupuesto hace recortes justamente donde va a acentuar más y afectar directamente a las personas más vulnerables, ¿no? A los trabajadores. Es muy, acá en la ley de urgente consideración se aprobó que la seguridad social debería ser reformada. Nosotros trabajadores compartimos con que debe ser reformada, una reforma en serio, pero siempre la planteamos a través de un diálogo social, donde estuvieran involucrados todos los actores de nuestra sociedad, trabajadores, jubilados, empresarios, y los políticos también, pero no que el destino de la seguridad social quede en manos solo de expertos y los políticos. Aclaramos que tenemos solo un representante, el PCNT tiene solo un compañero que va a representarnos y los jubilados también tendrán otros y los empresarios otros, pero sabemos que vamos a discutir en minoría. Entonces va a ser muy difícil
Se habla de una reforma y la reforma esta apunta directamente al BPS, que hoy en épocas de pandemia mostró lo que es tener una seguridad social que comprenda la mayor cantidad de personas. Es bien sabido que no se llega a todo porque hay una gran cantidad de trabajadores informales, los cuales el gobierno no los ha atendido porque nosotros manifestamos de una renta básica para todos. Esto no lo logramos. Uruguay es un país que fue el que menos invirtió en la gente en este periodo de pandemia. Al contrario, hubo aumento de tarifas que repercute obviamente en la gran cantidad de trabajadores que están en el seguro de paro, otros quedaron sin trabajo, y esos que están en el seguro de paro no saben si van a volver al trabajo, la inseguridad que reina entre todos los trabajadores. Es importante visualizar lo que debemos comprometernos y salir a la calle, hacer conocer lo que significa este presupuesto, porque el recorte va a la educación, a la salud, donde los perjudicados son los trabajadores, porque el que tiene plata paga, va a colegios privados, paga los mejores sanatorios, los mejores profesionales médicos. Eso afecta directamente hacia nosotros. En un momento en que todos los organismos internacionales dicen que el gobierno debería preocuparse más con inversiones y no con recorte, que la austeridad esa tan hablada debe ser dejada para otro lado, Uruguay hace lo contrario, ¿no? Por eso la importancia de salir a la calle, hablar con el vecino, con la vecina y hacerla entender. Que mucha gente dice, a mí no me interesa la política, y yo creo que sí, que todos nos debe interesar, porque esto es lo que marca nuestra vida, de aquí en más, cómo vamos a seguir aquí en adelante, ¿no? El poder, ¿por qué nosotros hablábamos de una renta básica? Porque eso hace que la plata, con esa plata nadie se va a ir a veranear ni nada por el estilo. Eso agiliza y dinamiza el mismo mercado interno. La solución está ahí, pero al mismo tiempo no pasa eso. Los discursos que nosotros vemos es colocar al trabajador privado contra el trabajador público, como si los funcionarios públicos fueran los responsables de esto, cuando se habla en no pagar y las certificaciones, todo eso. Hay varias cosas que hay que ver. Cuando van unas certificaciones de 3 días, eso no hay ningún pago al funcionario, por ejemplo, el privado, pero sí entra como certificado y es contado como certificado médico dentro del sistema. Entonces es importante que la gente vea eso, no es recortando, sacándole 3 días al compañero público que vas a solucionar los problemas que existen. También nosotros como trabajadores vemos que la gran cantidad de certificados por problemas psiquiátricos, por estrés, por acoso, eso es también otra cosa que se mira para el costado y no se visualiza la gran cantidad de acoso laboral que existe, que sufren los compañeros, y la poca importancia que se da a los problemas mentales, las enfermedades psíquicas, ¿no? Entonces pueden existir abusos, mal uso de las certificaciones médicas de algunos, pueden existir, pero no podemos generalizar ni hacer como una cacería a las brujas contra los compañeros públicos. Nuestro enemigo no es el otro compañero. Las cosas hay que igualar para arriba, no para abajo, ¿tá? Porque si es eso, los compañeros públicos también no tienen salario vacacional que los privados lo tienen. Hay muchas cosas que atender porque entre esos discursos que van contra el público, contra las estatales, contra Antel, contra UTE, eso es un discurso para generar que son ineficientes, que hubo gastos no necesarios, y entonces nosotros tenemos que seguir defendiendo, como los defendimos en otras épocas, nuestras empresas como UTE, Antel, OCE, todo lo estatal, porque el discurso es para que nosotros nos enfrentemos y que la gente pueda pensar que eso es ineficiente y que se debe privatizar. Es el mismo discurso de otros años que volvió y volvió fuerte, ¿no? Ahí tenemos
al señor Alfie en la OPP, manipulando todos los números, trabajando todos los números y la verdad que para nosotros trabajadores es difícil, ¿no? Porque el recorte lo vamos a sentir nosotros. Ese presupuesto de austeridad que dicen ellos, austeridad para nosotros, porque para ellos nada, tanto es que se duplicó los sueldos de los presidentes de los entes, en un momento en que hay gente pasando hambre, concurriendo a ollas populares, y es lamentable que estemos viviendo esto. Ahora les voy a dejar la palabra a los compañeros que van a ver en qué incide este presupuesto en la educación, que nos afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Bien, buenas noches. Muchas gracias, compañeros maestros. Gracias, compañera. Salud a todos los compañeros y los compañeros que son parte de la labor militante de los trabajadores de la educación pública y los trabajadores en general de la ciudad de Rivera, que encaramos este conversatorio como uno más de los conversatorios que están desarrollando a lo largo y ancho del país, ¿sí? Donde venimos a presentar nuestra preocupación en relación al presupuesto que se ha entregado para la discusión en el ámbito parlamentario, ¿sí? Esto fue con fecha 31 de agosto, de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República. Este presupuesto, que a diferencia de otros presupuestos, tiene algunas falencias técnicas, así lo han hecho saber los economistas con los que hemos estado asesorándonos desde la Federación Nacional de Profesores, ¿no? Desde la CESEU, donde hay poca información en lo que se entregó al Parlamento de los métodos para determinar las cosas que allí aparecen, ¿no? Como la famosa regla fiscal o las proyecciones de inflación. Pero vamos a ir desarrollando estas cuestiones a lo largo de este espacio. Trataremos no ser demasiado denso ni demasiado extenso. Permiso. Bien, arrancamos. Algunos elementos previos sobre los que queremos hablar. Aquí hay dos elementos previos. El primer elemento previo es un decreto del 11 de marzo de 2020, donde se limita la ejecución presupuestal al 85% en los incisos 2 al 15 del presupuesto nacional. Esto es decir, que se retoma una antigua práctica de cuando algunos de nosotros todavía éramos niños, ¿no? De entregarle 100 pesos a las distintas reparticiones del Estado, pero no permitirles ejecutar en su totalidad, ¿sí? Es una práctica antigua, no es nueva, así que la novedad está en los que propugnaron que estaba bueno cambiar. Entonces, está bueno cambiar para cosas nuevas, no para cosas que ya se aplicaron y que en el pasado no dieron resultados, ¿no? Esto no es un discurso político, sí una constatación de la realidad. Y ese decreto, un decreto presidencial, enmarcado en un Consejo de Ministros, hace esto. Otro elemento previo, ¿no? En ese mismo decreto, es que se les impide a las distintas reparticiones del Estado que habían generado algún tipo de ahorro en el año 2019, usar el 100% de esos ahorros en el ejercicio siguiente, o sea, 2020 o en cualquier ejercicio futuro. Esto, en el caso de la educación, ocurría que si quedaba algún sobrante, ojo, estamos hablando que los niveles de ejecución en la ANEP son muy elevados, ¿sí? Cercanos al 99%, en los distintos rubros, pero si sobraba algo de dinero, se podía volcar al Fondo de Infraestructura, que está manejado en la CND, en el marco de la Corporación Nacional de Desarrollo, y eso permitía, por ejemplo, reforzar, aunque fuera tímidamente, los rubros de mantenimiento y construcción, ¿no? En el caso nuestro, por lo menos. Pero en otros casos, permitía asignar esos rubros al mismo inciso en el que habían sido votados en el Parlamento. Esto no va a ocurrir en el año 2020 por estas disposiciones que están en ese decreto del 11 de marzo de 2020. Así que el primer acto de gobierno, incluso antes del decreto que decreta
que decreta la crisis por la pandemia, ¿no? Es un decreto regresivo que regresa a algunas prácticas económicas de los años 90, ¿no? De cuando, insisto, algunos nosotros éramos todavía imberbes niños. Seguimos. Otra cosa que aparece en el presupuesto, sin demasiada fundamentación teórica, es lo que se llama la nueva regla fiscal. Es lo que la compañera decía de las restricciones presupuestales o de la austeridad, ¿sí? El discurso por detrás de esto es que en los años previos el presupuesto nacional se infló en demasía, se gastó por encima de lo que el Estado podía, y eso presionó fiscalmente a la actividad privada, y eso hizo menos competitiva a la actividad privada en el marco internacional, ¿no? Eso sin ningún análisis macroeconómico, ningún análisis estructural de qué produce la economía uruguaya, en qué contexto produce la economía uruguaya, a quiénes le vende, ¿sí? Y cómo esos productos se han comportado, sobre todo los del sector primario, los commodities, en los mercados internacionales desde 2015 a esta parte, ¿no? Hasta 2015 había una importante burbuja relacionada con la soja, por ejemplo, ¿no? Y a partir de 2015 este mercado ha cambiado de comportamiento. Incluso uno de los principales consumidores de uno de estos productos, que es China, también ha modificado el comportamiento y ha tenido una retracción en el consumo de algunos productos que tenían un precio muy elevado hasta 2015. Esta regla fiscal entonces asume esta lógica donde la austeridad como concepto político, como concepto económico, ellos lo introducen como nueva regla fiscal que aplica a los incisos que están en la administración central y algunos de las que tienen autonomía, como la ANEP. Queda fuera de la nueva regla fiscal las empresas públicas, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado leyendo. Esto impone topes al crecimiento del gasto público, es decir, limita la posibilidad de que se construyan las escuelas que hacen falta, los liceos que hacen falta, las escuelas técnicas que hacen falta, que se provean de cargo, porque hay una importante cantidad de obras de arrastre, es decir, obras que fueron asignadas en el presupuesto nacional anteriormente y que están completando, y esto va a impedir, por ejemplo, que se provean todos los cargos necesarios para una escuela de tiempo completo, para un liceo, para una escuela técnica o para cualquier otra modalidad educativa, en el caso nuestro de la ANEP. Pero por fuera de esto, cualquier otra cuestión que haga falta, que el país requiera invertir en otros aspectos estructurales, llámese construcción de carretera, llámese ampliación de la capacidad instalada energética, lo que sea, esto va a imponer importantes restricciones, ¿no? Porque se asume esta lógica, que es una lógica no novedosa, una lógica noventosa, ¿no? Y si vamos un poco más atrás, sesentosa, ¿no? De cuando estaba en el gobierno, un gobierno del mismo signo del que está hoy en día, ¿no? Que dicho sea de paso, firmaron una carta de intención en aquel momento, una lógica muy parecida, ¿no? Con una diferencia de 50 años, ¿no? 40 y pico de años. Bien, volviendo a esto. Entonces, estas restricciones afectan al gobierno central, la educación y especialmente el BPS, ¿sí? Esto está contenido como la lógica que fundamenta el presupuesto en el Parlamento, sin mayores explicaciones técnicas, ¿sí? Dicen los economistas, los que saben verdaderamente esto, que es uno de los presupuestos que tiene una de las menores fundamentaciones en la larga historia de esta herramienta en el Parlamento uruguayo. Lo que vemos en pantalla es la proyección de inflación. El Comité Macroeconómica ha decidido recortar la proyección de inflación en un rango meta que antes estaba entre el 3 y el 7, había 4 puntos en ese rango meta, ahora está entre el 3 y el 6%, ¿no? Y esto es importante, es relevante para todos los trabajadores y para todos los pasivos también, porque va a tener impacto después en cómo se ajustan los salarios. El índice medio de salarios después impacta en el ajuste de las pasividades, ¿sí? Entonces, estos recortes que en el rango meta de inflación, y ahí vemos en pantalla que la inflación prevista está casi alcanzando
la inflación, puntual, se le llama inflación real, está casi alcanzando los 2 dígitos en este año, ¿no? Cuando el rango meta está 3 puntos, 4 puntos por debajo de lo que se propuso el gobierno. Eso va a limitar, va a incidir directamente en las posibilidades de discutir salarios a futuro, y claramente estos 2 próximos años va a haber una pérdida salarial porque no va a haber ninguna herramienta de compensación de la inflación, ¿sí?, para aparejar los salarios y la pérdida de poder adquisitivo en la realidad concreta y práctica. Pero tampoco está previsto a futuro, ¿sí?, que se revea esto, ¿sí?, como lo vemos ahí en pantalla. Este rango meta se mantiene invariable, fijo, como que la realidad económica no va a tener ningún cambio por 5 años, ¿no? Esto es casi que una cuestión de iluminismo, ¿no? Creemos que va a ser así, determino que va a ser así, pero no analizo, no estudio cuál va a ser el comportamiento de la economía de aquí a 5 años. Cuando la propia ministra de Economía dice que este año va a haber un receso del 3.5%, y el año que viene un crecimiento del 4,3 o 4,1 o 4,3, lo que se llama crecimiento en V, ¿no? Entonces, esta cuestión, si se dice una cosa en la prensa, pero se manda otra cosa al Parlamento, que no tiene demasiada conexión, pero sí tiene impacto sobre la vida de los trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Debería ser relevante para nosotros la cuestión del cálculo de la inflación y qué impacto tiene sobre la vida de los trabajadores y también de los pasivos. Porque, insisto, el índice medio de salario es lo que regula el aumento de las pasividades, ¿sí? Seguimos. Nuestras fuentes, que son los informes de la Cooperativa Comuna en conjunto con la FENAPES y los propios tomos del proyecto de presupuesto ingresado al Parlamento, ¿sí? Al final de la presentación también están. Lo que vemos ahora en pantalla es el presupuesto por la educación, ¿no? Lo que fue el presupuesto por la educación en 2019, ¿sí? Todos los componentes de la educación en este año que pasó, ¿no?, representaron algo así, un poquito más que el 5% del PBI, ¿no? Esto es algo que en el caso de los sindicatos de la educación, la CESEU, y en el caso particular nuestro, la FENAPES, lo viene remarcando hace mucho tiempo, ¿no? Incluso desde cuando Danilo Ángel nos hacía las cuentas, los malabares contables para decirnos que teníamos 4,5%, ¿no? Y a pesar de que hubo refuerzos importantes en materia de presupuesto educativo, nunca se alcanzó el 6%, que era el mínimo recomendable y recomendado no solamente por estos sindicatos de la educación, sino por organismos multilaterales, ¿no?, a nivel internacional, que es considerado como un piso, no como un techo. Esto era importante, siempre el 6% es un piso para empezar a tener una educación digna para los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Bien, en ese marco de lo que es el presupuesto para la educación, ese 5%, ¿no?, la ANEP y la UDELAR representan un 4,49%, o sea, 4,5% casi, ¿no?, que era el mínimo de lo mínimo que durante muchos años estos sindicatos estuvieron peleando, ¿no? Se alcanzó en 2019, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos a la derecha, ¿sí?, es si tomamos ese 5% como un 100%, la ANEP y UDELAR representan el 88,7%, ¿sí?, de lo que es esa masa de recursos, de presupuesto. La ANEP el 71,7%, y hay que recordar que en el caso de la ANEP en particular, y la UDELAR tiene una situación parecida, ¿no?, tenemos muchos recursos afectados al rubro cero, es decir, a salarios. Queda relativamente poco para inversión. Y una de las cuestiones que hemos estado defendiendo estos años es reforzar el salario de los trabajadores de la educación, de la ANEP, de la UDELAR y ahora de la UTEC, pero también reforzar los rubros de inversión que hacen que tengamos centros educativos que sean dignos, ¿sí?, para los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y además tenemos una situación de que el gasto relativo por alumnos, en el caso de la ANEP, que iba en aumento, como hemos tenido un aumento de la matrícula en segundo ciclo, ha decaído. Es decir, la cantidad de recursos que le destinamos a cada estudiante, ¿sí?, que está en un banco, en un centro educativo, ha empezado a decaer, porque como algunas de las políticas educativas
que acompañadas del presupuesto tuvieron como impacto un aumento en la promoción de ciclo básico en particular, ha hecho que tengamos una demanda, una presión mayor sobre el bachillerato, tanto de las escuelas técnicas como de la educación secundaria. Y esto a su vez va a tener un impacto sobre la educación terciaria, tanto la ANEP como la UDELAR como la UTEC. Entonces, esto que teníamos ahora, que se dice que era un montón de dinero, que no ha habido resultados, es una mentira. O una falacia, si alguien quiere ser un poco más educado, ¿no? Una falacia. Los resultados están a la vista. La presión sobre el bachillerato y la presión sobre la matrícula de la universidad, que ha venido en aumento, demuestran que sí ha habido resultados, ¿no?, de invertir, de poner recursos en la educación pública. ¿Sí? Bien. Y disculpe que sea tan enfático con estas cuestiones y si me alargo demasiado. Esta tabla, ¿no?, muestra la evolución de los recursos, ¿sí?, desde el año 1985, desde la salida a la dictadura, ¿no? Y a pesar de que está relativamente pequeño, digamos, lo que muestra la última, 2019, es lo que llamamos el presupuesto base, la línea de presupuesto base. En la columna, después de los años, la de la izquierda, tenemos más de 72 mil millones de pesos que son asignados a la educación, ¿no? Toda la educación, todo lo que se llama educación. No, perdón, esto es ANEP, creo. Se convenció que es ANEP. ANEP, sí. sí, ANEP. Y lo que muestra la última columna, la de la derecha, es que se ejecutó el 99% del presupuesto, ¿sí? Los niveles de ejecución, además, han sido elevadísimos, ¿sí?, tanto en rubro cero como en rubro suministro e inversiones, ¿sí? Entonces, si uno mira para atrás, ¿sí?, cuando se aplicaban algunas de las políticas que criticamos al principio, las políticas noventosas o sesentosas, depende como cada gusto consumidor, ¿no? Los niveles de ejecución estaban 15 puntos por detrás de estos niveles de ejecución actuales. Y esto es importante. Esto no estamos pasándole el trapo al gobierno de otro signo que se fue hace poco, ¿no? En el contexto del gobierno de la educación que teníamos, la participación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, militando, vigilando, reclamando, ¿no?, que hubiera transparencia, que hubiera ejecución del presupuesto, también un elemento relevante. Los cambios que introduce la ley de urgente consideración, la ley 18.437, la ley de educación, con la cual también combatimos, con la cual también la criticamos y que teníamos muchos elementos de discrepancia, pero aseguraba una mínima participación de los trabajadores para que también se hubiera transparencia en la ejecución del presupuesto nacional. Esto no lo vamos a tener a futuro, ¿sí? Y es un elemento también que tenemos que tener presente, ¿sí? Bien. El mensaje presupuestal que entrega la ANEP. Constitucionalmente, la ANEP, que es un organismo con autonomía, tiene la facultad de entregar su propio mensaje presupuestal al Parlamento, ¿sí? Y este, tradicionalmente, ha sido superior a que los distintos poderes ejecutivos han enviado, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Al que han enviado los poderes ejecutivos de turno, ¿sí? Ahora bien, en este caso, el mensaje presupuestal de la ANEP es muy sucinto, tiene 12 artículos, de los cuales solamente 5 tienen costos adicionales. Ya adelantamos, el aumento presupuestal que pide el codicen de la ANEP es mínimo, menos del 2% para 2021, ¿sí? De esos 5 artículos, el primero lo que hace es integrar todo lo que ya tenía la ANEP en un único artículo que se llama línea base de presupuesto, es decir, le pide al Parlamento para seguir gastando lo que ya estaba gastando hasta este año estamos corriendo, ¿no? Y otros 4 refieren a aumentos de presupuesto, que son algunos inversiones mínimas en cosas con las que algunas no estamos de acuerdo, ¿no? Que hemos definido desde el Congreso de la Federación, ¿no?, que no acompañamos, como los centros educativos asociados, por ejemplo, y otros 7
que vienen en línea con la ley de urgente consideración, porque hay que tener presente que hay una parte de esta cuestión que es el proyecto político, que fue votado en la ley de urgente consideración, y su contraparte económica, que es el presupuesto de la ANEP. El presupuesto materializa muchas de las cosas que allí estaban definidas. Y en ese sentido, 7 cambios, 7 artículos son de normativa, ¿no? Que van en la misma línea de lo que estábamos hablando en otro momento, ¿sí? Bien, la línea base de la ANEP, ¿sí? Aquí está discriminado por la fuente de financiamiento y los destinos, ¿no? Está constituida al día de hoy por un poquito más de 72.000 millones de pesos provenientes de rentas generales, ¿sí? Algo más de 3.000 millones de pesos que eran del Fondo de Inasistencia, o sea que no es tampoco un aumento presupuestal, este dinero ya estaba asignado a la ANEP. Y el último son 600 millones de pesos que son vía endeudamiento externo, ¿no? Y sobre todo se destinan a inversiones, es decir, a construcción o eventualmente equipamiento de centros educativos que hayan sido construidos en la modalidad mixta de endeudamiento externo contra partida nacional. Eso da algo así como 76.000 millones de pesos. Eso es la línea base del presupuesto nacional 2019-2020, que se replicó en los mismos términos, en las mismas condiciones, y que se pide en el primer artículo de los que se remite que se mantengan las mismas condiciones, ¿sí? ¿Se entiende bien? ¿Estoy hablando bien? ¿Se escucha bien? A veces uno habla rápido y no quiere gastar el tiempo y bueno. Aquí está lo que solicita la ANEP. Es decir, tenemos por un lado lo que teníamos y está lo que solicita la ANEP. Estamos hablando de la ANEP, pero esto debe ser la misma tónica, no lo estudié a fondo para los compañeros del lado del AR, ¿no? ¿Sí? Donde tenemos un escenario de presión sobre la matrícula, ¿no? De necesidades de ampliar centros, de ampliar carreras, de ampliar espacios educativos, de tener más trabajadores, ¿no? Y donde lo que se pide, es decir, aquel mensaje que aparecía el 11 de marzo, donde el Poder Ejecutivo exhortaba a los organismos y a las empresas públicas con autonomía, a las intendencias también, que fueran comedidos no solamente limitaba la ejecución, sino también exhortaba, daba una orden en realidad, de que limitaran los pedidos, de que limitaran el gasto, se observa aquí. El pedido en este escenario de ampliación de la matrícula, de presión sobre algunas modalidades educativas necesarias como el bachillerato, piensen ustedes que porque esto después tenemos que ver al final qué impacto tiene esto. Tengo un presupuesto muy restrictivo y tengo un impacto sobre la matrícula. ¿Qué impacto va a tener esto a la larga? Esto lo vamos a ver al final, ¿sí? Entonces, para 2021, menos un 2% de incremento sobre la línea base, ¿sí? Realmente es una miseria para las necesidades que tiene la ANEP hoy en día, ¿sí? Pensemos que no voy a entrar en primaria porque en primaria es un mundo y tendrán su punto de vista, pero uno que conoce de educación media por lo menos, insisto, hay unas necesidades presupuestales muy importantes, ¿sí? Los liceos de bachillerato están reventando, los bachilleratos tecnológicos de las escuelas técnicas están reventando de gente, ¿sí? Si el objetivo del Codicen de la ANEP es alcanzar una cobertura del 75% de bachillerato, están los documentos que envían al Parlamento, ¿no? Entonces va a ser en el mismo espacio que tenemos hoy en día, con los mismos profesionales de la educación que tenemos hoy en día y con los mismos recursos de la educación que tenemos hoy en día, ¿sí? Esto significa, ¿sí? Este aumento niño para la educación. Y ahí está año por año lo que se aumenta. Lo interesante de esto, insisto, de nuevo, los valores se repiten año por año, copia y pega, ¿no? No hay una fundamentación de por qué en un año sí, un año no. Esto debería ser algo un poco más, esperemos que con las rendiciones de cuentas sea algo más dinámico, ¿no? Por cómo está construido esto y la lógica que está por detrás, no le vemos, ¿sí? Y ahí hay los gastos ya previstos, ¿sí? Que algunos tienen que ver con mantener funcionando los centros educativos en las condiciones actuales, ¿sí? Ahí está la continuidad de los centros educativos asociados, ¿sí? Y hay una mínima
y voy a insistir con esto, una mínima previsión para proveer de cargos y recursos a aquellas nuevas obras de arrastre, ¿sí? No se asegura en el presupuesto, insisto, no se asegura en el presupuesto que vaya a haber la cantidad de trabajadores y la cantidad de recursos para los nuevos edificios que se incorporen a la ANEP. Llámense escuelas de tiempo completo, llámense escuelas técnicas o liceos, que van a ser poco igual, ¿no? Va a haber poca cosa para cortar cinta. Bien, aquí están los valores, ¿sí? Esto significa menos un 2% para 2021, menos un 3% para 2022, 3,5% casi para 2023 y 3,69% para 2024, ¿sí? Eso es lo que pide la ANEP, ¿sí? Esto está discriminado por lo que llamamos área programática de educación, así como está descrito en el mensaje presupuestal, ¿sí? Los 3 primeros renglones, por si no se ve, leo: ANEP, UDELAR, UTEC, ¿sí? Todo lo que, y después están todos los otros componentes educativos de servicios que no son ANEP, ni UDELAR, ni UTEC, ¿no? Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Interior, Ministerio de Educación y Cultura, INAU, ¿sí? Subsidios y subvenciones, diversos créditos. Todo eso es el área programática de educación, ¿sí? El área programática de educación, todo esto, ¿sí? A lo Danilo Ángel, ¿no? La magia contable, va a representar, si se aprueban las condiciones que está el presupuesto hoy en el Parlamento, un 5,42% del PBI. Ahora, ¿qué ocurre? Esto en el contexto de un PBI, que dice la señora ministra de Economía, que el PBI va a decaer, ¿no? Entonces, ese 5,49 es sobre un PBI en caída. Ahora, si uno lo piensa para el futuro, ¿no? Por más que hay aumentos 2%, 3%, ¿no? Se prevé un crecimiento para los próximos años del PBI. En ese escenario, ¿sí? La participación del área programática de educación, no estamos hablando ni de ANEP, UDELAR, solamente todo lo que signifiquen componentes educativos del gobierno uruguayo, va a ir decayendo en el tiempo. Es decir, va a ir participando menos del presupuesto. Esto es, si nosotros durante años hemos luchado por tener como piso un 6%, y más un 1% para investigación e innovación, ¿no? Esto nos va a ir retrotrayendo primero un año, después 5 años, después 10 años. ¿Sí? Tenemos que pensar en términos históricos. ¿Cuánto nos costó llegar hasta el 5%? ¿No? Y después, ¿cuánto nos va a costar después recuperar el 5,07 que teníamos en 2019? ¿Cuánto nos va a costar después? Esto que está acá muestra que el área programática de educación va a representar, en el contexto de un PBI en retracción, 5,43. Pero a partir de 2022, si se confirman las predicciones de crecimiento económico, ¿no? Va a representar un 5,28, un 5,06. Es decir, en 2023 vamos a estar igual que en 2019. ¿Sí? Es decir, este es el baile del cangrejo. Y en 2024 vamos a estar por debajo del 5%. Es decir, vamos a estar 2015 por ahí. ¿Ah? Esto es lo que vamos a conseguir dentro de 2015. Si uno lo mira a 2024, 9 años, vamos a estar en el mismo lugar. ¿Sí? Si estoy grosereando mucho, me avisan, ¿no? Bien, seguimos acá. Esto es para que lo vean más gráficamente, ¿no? Esto es todo el área programática de educación. Permiso, vamos a hacerle de profesor, ¿no? Ojo el cable. Ojo el cable. Esto representa la ANEP en el contexto de lo que es el área programática de educación, y este rojo es la UDELAR, ¿sí? Eso es lo que tenemos a partir de 2020, ¿sí? A partir del escenario que plantea el presupuesto nacional, ¿sí? Ahora, si yo desagrego esto, digo, no, yo voy a fijar en lo que históricamente hemos defendido, la educación pública estatal para los hijos de los y las trabajadoras, ¿sí? Esto va a representar aún menos todavía. Si yo desagrego, retiro del área programática de educación lo que no es ANEP, UDELAR, ¿sí? Estamos hablando de menos del 5% en 2021, ¿no? Y menos del 4,5% en 2024. Es decir, el 4,5%
que era nuestra primer pelea hace 20 años atrás, ¿sí? Vamos a estar en 2024 en ese piso, ¿sí? No sé si estoy errado, negro, pero creo que estamos ahí, ¿no? Eso es lo que significa. Porque esto hay que traducirlo. Estos números, ¿qué significan, gente? Significa eso, ¿sí? Significa que todas las luchas que hemos dado por tener mejores condiciones de trabajo, de estudio, ¿no? Para todos nosotros, incluye mis hijos, tus hijos, los hijos de los demás, ¿sí? Eso es lo que vamos a conseguir. Vamos a ofrecerle en 2024 una peor educación pública, una peor educación en todo sentido, ¿sí? Esto sin contar de que, con todas las cuestiones que están contenidas en la ley de urgente consideración, ¿no? Ya que tenían tantas ganas de cambiar cosas, ¿no? Podrían haber hecho de que la educación pública no subvencionara al BPS, ¿sí? Fíjense que por cada 100 pesos que le dan a la ANEP, ¿no? Un cuarto de eso es subvención afecta el funcionamiento del BPS, ¿sí? Es decir, no es un dinero con el que contemos para hacer cosas, hay que pagarlo al BPS, ¿sí? Tantas ganas de cambiar cosas y tantas ganas sin explicar algunos métodos, podemos hacer el método mágico, es decir, retiramos un cuarto del presupuesto de la ANEP, no lo contabilizamos y le damos a la ANEP lo que le corresponde, o a la UDELAR, ¿sí? Eso sin contar otros elementos. Decía, tenés ganas de cambiar cosas, ¿sí? Quitábamos de la Constitución el hecho de que la educación privada esté subvencionada por la educación pública, ¿no? Ese montante de dinero que va para el BPS lo que hace es subvencionar el no pago de aportes patronales, por ejemplo, de la educación privada, ¿sí? Seguimos. Bien. Vamos a aterrizar en nuestro desconcentrado, que es el Consejo de Educación Secundaria, ¿sí? Este es el presupuesto de lo que está previsto en el mensaje presupuestal para lo que está previsto para los próximos 5 años en el Consejo de Educación Secundaria. Se mantiene, ¿sí? Como que si la realidad de la educación media permanezca incambiado, están en valores líquidos, está lo mismo, ¿sí? Hay un refuerzo por única vez de 500 millones en el año 2020, pero que son recursos que ya existían, que provienen del Fondo de Inasistencia, o sea, no es recurso genuino, es recurso nuevo, ¿no? Y después se mantienen los valores incambiados, año tras año, ¿sí? Y esto hace que no se tengan en cuenta las necesidades que estábamos planteando anteriormente de, sobre todo, educación media superior, como lo plantea la ley de educación, ¿no? Nosotros le decimos bachillerato, de que vamos a necesitar apuntalar los logros, las conquistas que hemos tenido en ciclo básico, ¿sí? Donde a los que les gustan los números se han mejorado los números, pero no se han mejorado los números por una magia de números, se han mejorado los números porque hay coordinación, porque hay tutorías, porque hay modalidades extendidas que tienen la población vulnerable, cosas de las que se quieren ahora, ya se empezaron a retirar, ¿no? Ya empezaron con el recorte secundaria vía oficios, vía pedidos de informe jurídico, cosas así, ¿no? Entonces, esas herramientas que han permitido que se mejoren los números, que se mejore no el número por el número frío, sino la práctica pedagógica que permite que los números mejoren, ¿no? Eso significa, esto se está recortando hoy ya en secundaria. Y no hay acá en el presupuesto una solicitud que haga que se refuerce esas políticas y las políticas que van a permitir tener éxito en el bachillerato y cumplir con ese objetivo que se solicita del 75% de cobertura de estudiantes en el bachillerato. Llámese vía educación tecnológica o educación secundaria, ¿sí? Bien. Vamos a ver los impactos que ya conocemos de tanto de la lógica que está por detrás de la ley de urgente consideración y del presupuesto, ¿no? Como de presupuesto de la ANEP es en términos generales el único presupuesto del Estado uruguayo que va a caer en términos absolutos a lo largo del quinquenio, ¿no? En contrapartida, ¿sí? En la medida que el presupuesto de la ANEP va a hacer esto, en relación al PBI, el presupuesto del Ministerio de Defensa va a hacer esto, ¿está? Si lo quieren, lo comparamos, ¿está? Bien.
son los dos extremos, ¿sí? El que más va a tener una curva de crecimiento es el Ministerio de Defensa, y la ANEP es la que va a caer a lo largo del tiempo, ¿sí? Después, como se espera que el PBI crezca, la participación tanto del área programática de educación como de la ANEP, como de la UDELAR y de la UTEC, va a caer su participación en relación al presupuesto, ¿sí? En el caso de la ANEP hay una reducción en la masa salarial, ¿sí? Efectiva. Es decir, esto no estamos hablando de cuestiones vinculadas a que el ajuste por inflación o por lo que sea. No, estos son, efectivamente, son horas, ¿sí?, que no se van a cubrir, ¿sí?, por valor de 204 millones de pesos, ¿sí? Que en la masa de lo que es toda la ANEP parece un valor modesto, pero refleja los profundos recortes que ya se están vivenciando, porque algunas de las nuevas políticas que quiere implementar el Codicen de la ANEP están financiándose o se van a empezar a financiar con los recursos que ya existen, ¿no? Es decir, de alguna forma el Codicen de la ANEP tiene la idea, el desafío de hacer una reforma educativa, pero sin ningún tipo de aporte monetario, de aporte presupuestal, ¿sí? Entonces, eso se va a hacer quitando de las cosas que ya existían, ¿sí? Y eso va a tener un impacto que no es declarativo, no son los sindicalistas, los trabajadores de la educación que están diciendo que va a tener un impacto porque estamos viendo cosas o fantasmas. Esto significa que o no va a haber profesores, o no va a haber maestros, o no va a haber tutoría, o no va a haber herramientas pedagógicas, o no va a haber bancos, o no va a haber cosas así para nuestros hijos, ¿sí? Sigo. Como la primera cuestión que mencionábamos hoy, hay un cambio en dos cuestiones. Por un lado, en el rango meta de la inflación, y por otro lado, en la forma en que se van a proceder a los ajustes salariales, ¿sí? Y que, bueno, José les podrá hablar ahora del Consejo de Salarios, estas cuestiones, pero evidentemente el Ministerio de Trabajo no va a garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, ¿no? Está claro que va a haber una reducción del salario real de los trabajadores de la ANEP. Obviamente que también de los de la UDELAR, pero la UDELAR tiene una autonomía que posiblemente lo pueda compensar la interna, pero no va a tener recursos extras. Lo que tenemos hoy en día, recorte las horas de clase, ¿sí? Esto significa aumentar la cantidad de alumnos por grupo, que es una pésima política educativa, ¿sí? De las peores políticas educativas que existen, ¿sí? Es aumentar la cantidad de alumnos por grupo, ¿no? Esto estamos hablando en el caso de secundaria, casi 50.000 horas, ¿sí? Recorte de los cursos de FPB, ¿no? Que es una modalidad educativa que tiene a una población específica y vulnerable, ¿no? Y el recorte de las horas de trayectorias en las escuelas de aprender, ¿sí? Ya estamos en 2/3 el recorte que se hizo en el caso de las escuelas de aprender, ¿sí? Y en el caso de las modalidades de tiempo extendido y tiempo completo, se dice que se va a haber una revisión. ¿Esto es una revisión? ¿Qué significa una revisión? A ver, mi amor, si los números que tienen no son los que nosotros esperamos que tengan, les vamos a quitar eso. ¿Esto qué significa tiempo extendido, tiempo completo? Es que en algunos contextos en particular hay modalidades educativas que tienen una mayor dedicación en cuanto a permanencia de los docentes, en cuanto a atención a las vulnerabilidades y a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, y además se ofrecen talleres que amplían la oferta educativa, permiten ofrecer propuestas educativas para una población que por ahí no tendría la oportunidad de alcanzarla en el mercado, ¿no? Porque no tiene acceso al mercado de cursos o del mercado de oferta educativa privada o particular, y esta oferta educativa se va a retirar. No es una revisión, es un retiro. Y entonces se va a empezar a amedrentar o amenazar a las comunidades educativas, como tenemos conocimiento de algún caso, ¿no? Donde, si no alcanzan los números o si no consiguen determinadas cosas, les vamos a quitar eso, ¿sí?
En el caso de Rivera tenemos 3 centros educativos con modalidades de tiempo extendido, es el liceo número 6, el liceo número 8, que son tiempo extendido, y el liceo número 4 tiene tiempo completo. En el caso del liceo número 4 tenemos conocimiento de que se está en proceso de revisión de esta política. Una política que no fue una gracia de la administración de la educación pública, fue una conquista popular. Fueron los padres, los estudiantes, los trabajadores de la educación que en asamblea solicitaron una modalidad educativa de extensión pedagógica. No fue obra y gracia del Consejo de Educación Secundaria que se le ocurrió aterrizar esa modalidad educativa ahí. Es una necesidad demandada por la población de ese lugar y que ha sido defendida por trabajadores. El comedor ha sido defendido por los trabajadores, la ampliación del edificio y la adecuación de ese edificio a las necesidades educativas del tiempo completo ha sido defendida por los trabajadores, Y cuando se está comenzando a tener las condiciones mínimas de espacio por los talleres, de espacio para el funcionamiento educativo, del comedor y demás, se piensa en retirar esa modalidad educativa. ¿Sí? Seguimos. Evidentemente, hoy lo decíamos, reducción de grupos y aumento de la cantidad de alumnos por grupo, recortes de tutoría y de becas, recortes en las horas de apoyo, recortes en las partidas de alimentación como punto de partida en 2020, Piensen que en las modalidades de educación media que tienen extensión pedagógica no están solventadas la alimentación de los estudiantes vía impuesto primaria, porque ese impuesto es específico para la alimentación en las escuelas. Esto se solventa por recursos de la educación media. Entonces, esto también va a ser un recorte, ¿sí? Cuando decimos recorte en las partidas de alimentación, es recorte de la alimentación de los que más necesitan, de las poblaciones más vulnerables que atiende la educación media de este país, ¿sí? Eso significa. Recorta los derechos en la hora de suplencia, esto es concomitante con la ley de urgente consideración, puesta en funcionamiento de regímenes especiales en algunos centros, donde el director del centro educativo va a poder designar a los trabajadores. Es decir, no se va a respetar el estatuto funcionario docente, no se van a respetar los escalafones, ni los méritos de los trabajadores, sino que se van a elegir a dedo los trabajadores con la discrecionalidad de la dirección del centro educativo, ¿sí? Y se van a establecer entre las propuestas que tiene planteada la administración, premios por eficiencia o adhesión al proyecto en los centros educativos, ¿sí? Los docentes en esos centros educativos donde se va a dar esta discrecionalidad van a tener que adherir al proyecto de centro, Es decir, un acto de fe democrática, para los que tienen un poco más de años, fe democrática en el proyecto educativo, ¿sí? Sin ninguna cuestión crítica, justamente. Hemos pasado la vida, los profesores, los maestros técnicos, defendiendo nuestra profesionalidad, nuestra capacidad de ser críticos, de contrastar la realidad con la teoría y construir propuestas educativas que sean aterrizadas, De eso estamos hablando, Acá no hay ninguna discusión. O uno adhiere o uno no adhiere en un acto de fe democrática al proyecto de centro, ¿sí? Evidentemente, esto implica como hay cambios también en la ley de educación, vía la ley de urgente consideración, no va a haber consulta a los docentes, ¿sí? A no ser una información a las ATD de los cambios de planes y programas, Porque una cosa tiene que ver con el espacio técnico, en el cual están las asambleas técnico-docentes que están en la ley de educación. En el caso de nuestra asamblea técnico-docente, una larga historia, las asambleas artículo 40, una conquista de los trabajadores, de los docentes de la educación. Que es preceptivo que se informe a las ATD por lo menos de los cambios en materia de planes y programas, Ahora bien, estamos hablando de otra cosa. Cuando esos cambios en modalidades educativas afectan las condiciones de trabajo de los trabajadores, esto debería ser pauta de negociación colectiva, ¿sí? En los ámbitos que correspondieran. Y esto es lo que no va a haber a partir de este momento, ¿sí? De lo que pide la ANEP, insisto, estamos diciendo que la ANEP pide un poquitito, ¿sí? La ANEP hizo caso de lo que el decreto del 11 de marzo decía Presidencia de la República, mandó pedir poquito. De eso, lo que el Ministerio de Economía y vía Poder Ejecutivo plantea, se piensa asignar solamente 16,6% de lo que se pide, ¿sí? Y, por último, que notamos acá,
el incremento 500 millones para 2021 no es un incremento, es un dinero que viene del Fondo de Asistencia, de la multa M15 por la falta de los docentes, ¿sí? Básicamente es eso, dejamos por acá, espero que no haya sido demasiado pesado ni demasiado duro, pero en estos términos queremos ser lo suficientemente claro para las trabajadoras, los trabajadores, para nuestros estudiantes, para nuestros hijos y para nuestra familia, ¿sí? Tenemos un deber de honestidad intelectual cuando decimos estas cosas, ¿sí? Gracias a los maestros que nos recibieron tan cálidamente, a los compañeros de convocatoria que están transmitiendo por Facebook, y vamos a dejar con el compañero profesor adscrito, José Olivera, antes que nada profesor, ¿sí? Trabajador de la educación. Gracias, Pablo. Buenas noches a todas y a todos quienes están aquí presentes en la noche de hoy y a quienes nos siguen a través de las transmisiones en distintas redes sociales, Facebook y demás. En verdad, creo que el informe que acaban de colocar los compañeros es muy importante y yo quiero saludar particularmente a la Asociación Magisterial de Rivera, a la persona del compañero Marcos, a la compañera de Fuesi, en nombre también del plenario. Y bueno, y congratularnos con la excelente presentación que acaba de hacer nuestro hermano, amigo y compañero Pablo, porque en verdad esto ilustra un poco una situación que al día de hoy se sigue queriendo ocultar. Y esto es un primer elemento que hay que poner arriba de la mesa. Es decir, nosotros tenemos un primer problema y es entender que el presupuesto nacional no es un tema exclusivamente de los trabajadores públicos, no es un tema solamente de salarios, es un tema de un plan de gobierno que tiene que decir cómo se va a financiar ese plan, a quiénes el Estado le va a pedir recaudación a través de impuestos, cuáles serán los sectores que se van a priorizar, las áreas que se van a priorizar, y en definitiva, la orientación que tome ese programa, que es el presupuesto, no es ni más ni menos que otra cosa que decía ya hace algunas décadas Carlos Quijano. Gobernar implica tomar decisiones que benefician a unos y van a perjudicar a otros. La discusión central es quiénes son unos y quiénes son los otros. Porque esta es la discusión central que hay que poner en términos políticos en el debate necesario que tenemos que trascender y hacer trascender públicamente. Lo segundo, el gobierno habla de ajuste, de austeridad, de cortarle la grasa al presupuesto del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que tenemos que entender, que este ajuste estructural del gasto no es consecuencia de la pandemia que afecta al mundo, a la región y al país. Esto estaba planteado desde mucho antes. Ya en el mes de octubre, septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, estos planteos comenzaron a tomar fuerza y se hablaba de un recorte del presupuesto del Estado de 900 millones de dólares. Y nosotros dijimos como clase obrera organizada que esto iba a afectar salarios, que esto iba a afectar jubilaciones, que esto iba a afectar la inversión pública, que esto iba a afectar los presupuestos de organismos como los vinculados a la educación, la salud, la vivienda. Y se nos dijo que no era cierto, que estábamos agitando fantasmas, invocando cucos que no existían. Ahora bien, el 2 de marzo, en el país comenzó un proceso de devaluación del peso frente al dólar, que para quien lo entienda claramente, pasamos a tener de un dólar de, pongamos, por ejemplo, de 30 pesos a 40, ¿sí?, que fue aplaudido por el sector agroexportador con el ministro de Ganadería a la cabeza, porque se llenaron los bolsillos con lo que estaban vendiendo a ese precio del nuevo dólar, pero que perjudicó al 90% de la población, porque fue meterle la mano en el bolsillo a la jubilada, al pensionista, al trabajador, a la trabajadora, porque ese aumento del dólar disparó la inflación en nuestro país. Y para quienes viven de ingresos directos, que no tienen condiciones para guardar la plata en los bancos o en los paraísos fiscales, y van todos los días al almacén, a la feria, vieron cómo los precios comenzaron a subir. Eso fue meterle la mano en el bolsillo a la gente. El gobierno que dice que no va a haber impuesto, bueno, ese es el impuesto más regresivo que tiene una sociedad.
cuando a los sectores de ingresos directos fijos se le mete la mano a través del aumento de la inflación. Ahora, ese aumento de la inflación tuvo un fuerte componente en la disparada del dólar que benefició a un puñado de agroexportadores que se la llevaron en carretilla en esos días. Tuvimos aumento de tarifas públicas antes del 13 de septiembre. Tuvimos cambios impositivos, porque como no se puede hablar, según ellos no hay que poner impuestos, pero tuvimos cambios impositivos. Antes íbamos a un almacén, a un supermercado, comprábamos con el dinero electrónico el plástico y nos devolvían 4 puntos de IVA por cada compra. Se pasó a 2. Es decir, el decreto 90/2020 que decía Pablo, que volvió a las prácticas de la década del 80, donde se le daba a los organismos 100 pesos, pero le decía, no me gasté más de 85, volvemos el resto. ¿No? O lo que fue en la ya instalada la emergencia sanitaria, el impuesto COVID. Fíjense ustedes que Uruguay, y no lo dice lo que estamos acá sentados, lo dice de ACEPAL, por más que al gobierno no le guste, hay un cierto respeto regional y mundial por esta organización. Dice claramente que Uruguay ha sido el país que menos ha invertido para atender o dar respuesta a la emergencia social y económica que la pandemia ha generado. Y es un dato de la realidad. Por más que el presidente se pase por todos los medios argentinos diciendo que se bajó el salario, que lo que hizo fue poner un impuesto a los trabajadores, porque eso es lo que no dicen, porque lo que hizo fue poner un impuesto a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque como dijo la ministra de Economía, el gran aporte del capital en la pandemia era enviar gente al seguro de paro o echar gente. Ese fue el gran aporte que hizo el capital. Entonces, hay un relato que se nos quiere imponer, que se amplifica como elemento propagandístico por los grandes medios masivos de comunicación, que nos quieren convencer que debemos aceptar complacientemente aquellas políticas que nos van a perjudicar, que nos van a quitar derechos, que nos van a cambiar para peor, que van a, digamos, en términos regresivos, como decía Pablo, afectar nuestra vida, como algo que es bondadoso para todas y todos. No, no es así. Porque esas políticas de ajuste, esas políticas de recorte fiscal, tienen una premisa que es beneficiar al capital, que es aumentar las tasas de ganancia del capital. Y cuando se nos dice no queremos poner más impuestos, cuidado con eso, porque eso hoy en el mundo no se está discutiendo. ¿Qué es lo que está discutiendo en serio el mundo? Aumentar los impuestos sobre los sectores más ricos de la población. Esto es lo que se está discutiendo hoy en el mundo. Sin embargo, en Uruguay dice, no vamos a meter más impuestos. Pero no es que no le metamos impuestos a la jubilada, al pensionista, al trabajador o al trabajador, porque nos están poniendo impuestos todos los días. Es al capital concentrado, ese capital del agronegocio, ese capital que está enroscado en el negocio rural, industrial de la carne. Es a ese sector agroexportador al que se quiere beneficiar, es al capital especulativo financiero, no a las trabajadoras y trabajadores, no a los jubilados y pensionistas. Por eso se dice, no queremos más impuestos, hay que tener cuidado. El tercer elemento que yo quiero plantear es que hay una especie de fetichismo, ¿no?, con el famoso déficit fiscal. ¿Qué dice el gobierno? Teníamos un déficit fiscal en el 2019 de 4.8% con respecto al Producto Interno Bruto. Esos son números oficiales porque están cerrados esos números, tienen que ver el 2019. El gobierno plantea llevarlo al 2024 a 2.5 del PBI. Ahora la pregunta es, ¿quién paga esa reducción del déficit fiscal? ¿Saben quién la paga? En casi la mitad de eso, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, los pensionistas. Porque el planteo del gobierno es bajar las remuneraciones dentro del sector público y esto lo hace mediante la eliminación de puestos de trabajo o la pérdida salarial o la pérdida de las jubilaciones y pensiones, que pagan, reitero, casi la mitad de esa reducción del déficit fiscal. Ahora, qué contradictorio que es esto. Porque esto que se planteó, reitero, ya en septiembre y octubre del año pasado, ni siquiera registra lo que pasó y los efectos de la pandemia. ¿Cuál es la discusión real que se está dando en el mundo hoy? Que los estados deben olvidarse de los déficits fiscales
generadores de déficit social, es decir, generadores de pobreza, de marginación, de exclusión, de explotación, e invertir más en sus presupuestos. Esto es lo que está haciendo Europa en estos momentos para atender los efectos de la crisis. Bueno, el Uruguay, que es puesto en el mundo como ejemplo en el manejo de la pandemia, un gobierno que utilizó toda la infraestructura construida anteriormente, Sistema Nacional Integrado de Salud, una fuerte red de seguridad social construida con avances en términos de hecho en los últimos 10, 12, 15 años, una red de comunicación que permite llegar con campañas a todo el territorio nacional. Por eso fue el que menos invirtió, recordemos este dato. Lo que está diciendo el gobierno en este momento es que, aún con esta situación de pandemia, yo voy a seguir adelante con mi plan de ajuste. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, todavía, a pesar de que planifica para adelante, y sobre todo a partir del 21, un crecimiento de la economía, nos impone la regla fiscal aprobada en la ley de urgente consideración para decir que voy a congelar, voy a topear el gasto del Estado, a pesar de que la economía crezca. No, es decir, asegura de aquí al mediano plazo, por lo menos, que el capital se siga beneficiando, aún en épocas de crisis, pero con el crecimiento económico, afectando para eso el presupuesto del Estado. O sea que, en esa pregunta que siempre planteaba Carlos Quijano, acá los beneficiados son unos pocos y los perjudicados somos unos cuantos. Y esto hay que tenerlo claro. El cuarto elemento que me parece que está asociado a este fetichismo del déficit fiscal. En la estructura económica, decía Pablo, el Uruguay es histórica, es un país con una economía primarizada, de fuerte venta de commodities en el mercado internacional, con un fuerte proceso de extranjerización de la tierra, de la propiedad de las principales cadenas productivas. Un país que desde el punto de vista de servicios industrial está basado en la micro y pequeña empresa, que es la gran generadora de empleo y trabajo en el país, que está orientada básicamente al consumo interno. Entonces, fíjense en que lo que se nos está proponiendo es generar un círculo vicioso, negativo, en nuestro ciclo económico. ¿Por qué? Porque el planteo del gobierno es que para ajustar hay que bajar salarios, hay que bajar jubilaciones. Eso va a afectar los ingresos de amplios sectores de nuestra sociedad. Si la gente tiene menos plata, va a consumir menos. ¿Sí? Va a consumir menos. Y el 60 y pico % de pequeñas y medianas empresas que generan empleo van a tener problemas para subsistir, porque van a vender menos, van a generar menos puestos de trabajo. Pero también el propio Estado va a tener problemas para recaudar, porque la estructura tributaria del Uruguay, a pesar de la reforma del 2007, sigue siendo regresiva. ¿Por qué? Porque la principal fuente de recaudación de nuestra política tributaria siguen siendo los impuestos al consumo. Entonces, esto genera que también el Estado va a recaudar menos. Y al Estado recaudar menos, al ver menos empleo, lo que va a suceder es que con este círculo vicioso se cumple la profecía autocumplida. Como los números no me cierran, voy a tener que seguir ajustando. Y cada vez voy a tener que seguir ajustando más, generando un fuerte déficit social en términos de pobreza, de marginalidad y de exclusión. Y también abriendo las puertas al mayor endeudamiento externo, como hizo Mauricio Macri en el gobierno argentino en el último periodo. O sea que, vaya si tenemos para discutir en el marco del presupuesto. Reitero, jubilados, pensionistas, hay que prestar muchísima atención porque ustedes que trabajaron activamente durante muchísimos años van a ser también fuertemente perjudicados por la rebaja salarial que se está planteando. Y esto hay que tenerlo claro. En ese marco no me voy a explayar mucho porque Pablo creo que fue muy exhaustivo en el tema de educación. Simplemente voy a decir una referencia que nos parece que es trascendental. O dos referencias, si me permite. La primera es que ese menos presupuesto destinado a toda la educación, pero particularmente a la ANEP, a la UDELAR y a la UTEC, es coherente con
el haber desarmado el Sistema Nacional de Educación Pública planteado en la Ley de Urgente Consideración. Es totalmente coherente. El Estado, el gobierno, está dispuesto a ser copartícipe del derecho a la educación transformado en mercadería al sector privado. Es decir, a abrirle las puertas o abrirle las tranqueras de la estancia a los actores privados en la educación. Por eso van a invertir menos en educación. Y fíjese en qué importante. Yo cada vez que entro a esta ciudad, a Rivera, nos genera una sensación muy particular cuando vemos el hermoso polo educativo que tenemos en la entrada de Rivera, donde hay escuela primaria, inicial, donde hay una sede de la UTEC, donde hay una sede de la UDELAR, donde hay un centro regional de formación docente, donde hay una escuela técnica más atrás, que son maravillosas, no, tienen problemas, tienen carencias. Ahora, eso que nosotros vemos ahí es lo que se comienza a desarmar a partir de la Ley de Urgente Consideración y de este presupuesto que, como bien decía Pablo, va a ser en términos de Producto Interno Bruto menor en el 2024 al que tenemos hoy en este 2020. E incluso es más, en el caso de la Administración Nacional de Educación Pública, en términos absolutos, la ANEP va a recibir en el 2024 menos dinero que lo que está recibiendo en este 2020. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Tiene muchas implicancias. Estos sectores que quieren recortar derechos, que quieren recortar políticas públicas, que quieren garantizar al sector privado del capital concentrado ciertas tasas de ganancia, están dispuestos a meterse con todo, porque sienten algún grado de impunidad que son capaces de meterse, por ejemplo, con la alimentación escolar. Son capaces de meterse con la alimentación escolar y tenemos un ministro de Educación que sale a meterse con la alimentación escolar. O tenemos una senadora que otrora defendía la República, la educación pública, que dice que los niños se lleven un tupper a las escuelas. ¿No? Son capaces de meterse con políticas públicas necesarias, como la extensión del tiempo pedagógico. Porque no es que van a cerrar las escuelas de tiempo completo que ya existen. No, es cierto. Pero van a dejar de crear escuelas de tiempo completo. Como dijo el presidente del CODICEN de la ANEP, hay una necesidad instalada. Las familias demandan escuelas de tiempo completo. Por eso yo mando a mis hijos a la educación privada, dijo el presidente de la ANEP. Ahora, esto que lo reconoce el presidente de la ANEP, a la hora de gobernar y de tomar definiciones, actúa en sentido contrario. O tal vez nos esté diciendo, si usted quiere educación y escuela de tiempo completo, mándelo a la escuela privada. Se están metiendo con cosas que tienen que ver con garantizar el derecho a la educación. Porque lo que Pablo acaba de decir, yo lo quiero reafirmar. ¿Cuál es el fundamento para terminar con el liceo de tiempo completo en el Liceo 4 Rivera? ¿Cuál es? Es un fundamento económico, no hay otra razón. Porque en el fondo, muchos de ellos dicen puertas adentro y con mucha reserva, a los pobres ya se les dio demasiado. Que se esfuercen para obtener las cosas, que compitan para obtener las cosas. ¿No? Y este es el problema de fondo, por eso digo que mucho de este relato funciona como un elemento propagandístico fuertemente amplificado por un cerco mediático de la gran prensa, de los grandes medios de comunicación, particularmente en la capital de nuestro país. Y la otra referencia que quiero hacer en referencia a la educación, valga la redundancia, es con la reforma educativa en curso. Porque nuestros hijos van a la educación pública. Yo tengo 2 hijos, Pablo tiene 3, muchos de los que estamos acá tenemos o una hermana o un sobrino, van a la educación pública. Y ¿saben qué? Vamos a dar batalla porque nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros nietos, nuestras nietas, no son un número, son seres humanos, son sujetos de derechos. Y la reforma curricular que busca, entre otros efectos, bajar los costos en la educación, también tiene un objetivo político de largo plazo, que es capacitar la mano de obra que el mercado requiere. Mano de obra que el mercado requiere siempre a un muy bajo costo. Por lo tanto, ya no interesa la formación integral de las futuras generaciones. ¿Para qué darle las posibilidades de acceder al conocimiento si el conocimiento va a ser propiedad de unos pocos y la mayoría van a estar destinada a ser
los peores trabajos, en las peores condiciones, con las peores remuneraciones. Y dócilmente. Y dócilmente todavía, es cierto, porque ese es el objetivo. Entonces, hay un compromiso que las familias debemos asumir. Hay un compromiso fuerte que los padres, las madres debemos asumir, porque están jugando, están construyendo el futuro de nuestros hijos. Y nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestras hijas, el mejor futuro. Si es mejor que lo que nos tocó vivir, mejor aún. Pero no dejar en manos de 4 tecnócratas que copian recetas que vienen de Europa, que definan cuál va a ser la política educativa en nuestro país. O sea, creo que esto también es importante incluirlo en el marco de la discusión presupuestal. Y por último, porque no nos queremos extender, sobre el tema salarial, a mí me tocó negociar por 4ª vez consecutiva un presupuesto quinquenal en lo referente a salario para el sector público. Y en verdad, los campeones de la transparencia brillaron por su ausencia en ese proceso de negociación. Porque yo tengo acá el texto original que el Ministerio de Trabajo entregó al Ministerio de Economía sobre cuáles eran las pautas salariales para el sector público en todo el periodo. ¿Saben qué? Cuando ustedes van a leer el artículo 4º del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, no tiene nada que ver con lo que dice acá. Es decir, que aquello de negociar de buena fe no se dio. Como tampoco se dio un verdadero proceso de negociación, porque en lo mejor de los casos te informaban lo que iban a hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos sectores que hoy gobiernan dijeron en campaña electoral que no iba a haber pérdida salarial, ¿no? Que en todo el quinquenio no iba a haber pérdida salarial. Está claro que a partir de eso dijeron una cosa muy clara: nadie va a tener aumento salarial. ¿O sí? Porque hay sectores que van a tener aumento salarial. Ministerio de Defensa va a haber aumento salarial. Las cúpulas gerenciales de las empresas públicas van a tener aumentos salariales desproporcionados. Porque todos hablamos, el presidente de una empresa pública, sí, pero ¿saben qué? Detrás del presidente están enganchados unos cuantos más. O sea que no es solamente el presidente. ¿Y cuál es el argumento que se utiliza en este caso? Queremos a los mejores. Yo quiero a los mejores maestros. Yo quiero a los mejores enfermeros. Yo quiero a los mejores trabajadores en cualquier área. Y los tengo que remunerar muy bien. Ahora, yo me pregunto, en algunas empresas públicas, producto de los acuerdos políticos partidarios, ¿están los mejores gestionando esas empresas? ¿O están los fracasados políticos de otrora que no obtuvieron algún cargo electivo y que le dieron como premio consuelo dirigir una empresa pública? ¿O el hijo de algún connotado dirigente que volvió después de largos años al país, que no sabemos por dónde anduvo, al frente de la misma? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la experiencia en la gestión en el sector público que tienen algunos de los que allí están, que se les proponen aumentos de casi hasta el 200%? Entonces, cuidado con esto, porque no es cierto que no todos vamos a tener aumento, algunos lo van a tener en aumento en términos reales. Ahora, lo que sí es cierto es que tampoco van a cumplir con el compromiso electoral de que nadie pierda salarios. ¿Por qué? Porque la pauta introducida en el artículo 4º, que por primera vez llega al Parlamento en los últimos 20 años sin que ningún sector del área pública tenga un convenio colectivo firmado, lo que asegura es la pérdida salarial. ¿Por qué? Porque el ajuste salarial que se está planteando para enero del 21 es cumplir con el correctivo que corresponde a este año 2020. Pero al 2 de enero del 2021 vamos a estar perdiendo salario, ¿sí? Vamos a estar perdiendo, y nadie sabe cuándo ni cómo lo vamos a recuperar. Porque incluso en estas pautas el gobierno habla de la variación del IPC para calcular la pérdida del 2021, pero sin embargo en el artículo 4º cambia ese criterio y pone el índice medio de salario del sector público, que como todo índice, y yo aquí voy a parafrasear un viejo dirigente del mundo sindical como lo es el entrañable Luis Higuení, decía una cosa con todo respeto: en el mar de los promedios los enanos se ahogan. Y es verdad, porque si yo tengo en el sector público trabajadores que van a aumentar ese salario, muchas veces asociados a cargos gerenciales, cuando construyo los índices, los que no tuvieron esos aumentos pierden. Ahora, pero pierde el trabajador en actividad, como también lo pierde el jubilado y el pensionista. Este aspecto no hay que olvidar.
trabajadores en actividad o trabajadores que se han jubilado o que reciben una pensión, somos los que vamos a pagar la mitad casi del ajuste estructural que el gobierno está planteando. No somos ese pequeño puñado vinculado al agronegocio, al capital concentrado, que la siguen llevando en carretillas, los que van a pagar ese ajuste. Entonces, cuando se nos dice no vamos a aumentar impuestos, no es cierto, no se le va a aumentar impuestos a los ricos, porque ese es el compromiso de clase en última instancia del gobierno. Por eso, y ahora sí cierro con esto, nosotros creemos que con la mayoría parlamentaria que tiene hoy la coalición de derecha y extrema derecha que gobierna, que maneja el timonel del Poder Ejecutivo, este programa, como lo hicieron con la Ley de Urgente Consideración, lo van a aplicar. Con algún pequeño ajuste. Pero que sería importante, de todas formas, preguntarle a los diputados del departamento, a algún senador que reside por esta zona, que siempre en las campañas electorales están preocupados por los jubilados y los pensionistas, por la educación pública, ¿qué piensa hacer en el Parlamento a la hora de tratar este proyecto? ¿Qué va a votar? ¿Va a votar que se dejen de ampliar las escuelas de tiempo completo como una política universal y solamente se admita como una política para los sectores más pobres? Es interesante preguntarle qué va a pasar con los salarios de los trabajadores públicos y las jubilaciones y pensiones, porque ahí está determinado por el artículo 4º. Y eso es una tarea política que no tiene otra intención que corroborar en la práctica lo que son los discursos de algunos actores políticos partidarios con lo que después sucede en realidad. Porque si no, esto queda como encerrado en el Palacio del Mármol de Montevideo, pero nos va a pegar, no importa si estamos en el Cerro de Montevideo o estamos en Bella Unión. Nos va a pegar a todas y a todos por igual, reitero, a la inmensa mayoría. Ahora, esto no se agota tampoco en la discusión presupuestal. Tenemos como trabajadoras, como trabajadores, como parte del movimiento sindical, un fuerte compromiso con militar a partir de mediados de octubre o hacia fines de octubre por un referéndum contra la ley de urgente consideración. Ese es un norte que nos estamos planteando porque entendemos que en última instancia, lo que hace el presupuesto es darle una expresión económica financiera a un plan de gobierno que se votó en otro lado. Y ese plan de gobierno que se votó en otro lado es la ley de urgente consideración, que trajo componentes que, por ejemplo, ha habilitado el abuso policial, como lo vivimos aquí en Rivera hace muy pocos días atrás, cuando detuvieron a 3 compañeros por estar pintando en reclamo de memoria, verdad y justicia, y sobre todo por estar señalando dónde están los que cometieron los crímenes de lesa humanidad. Y ese tipo de accionar, como también lo estamos viendo en algunos otros puntos del país, están contemplados en la LUC. Las limitaciones a libertades individuales y colectivas, como el derecho de huelga, a la manifestación, están planteados en la LUC. La regla fiscal que hablaba Pablo recién y cómo eso afecta el presupuesto del Estado, está planteado en la ley de urgente consideración. Los cambios en el sistema educativo, desde el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública hasta el pasaje de la concentración de la toma de decisiones en el Codicen de la ANEP, están en la ley de urgente consideración. La habilitación al sector privado a participar de la educación también está en la ley de urgente consideración. La privatización del debate en torno a las reformas de la seguridad social que planteaba la compañera, ¿no? Mientras desde el movimiento sindical, como decía la compañera, promovemos un gran diálogo social nacional con la participación de diversos actores en lo que sería necesario para la reforma de la seguridad social, llevan esa discusión entre 4 paredes en un comité de expertos. Bueno, todos esos aspectos hay que ponerlos en debate, porque el gobierno oportunistamente, con las limitaciones que nos presentaba la emergencia sanitaria, discutió y aprobó el proyecto sin nuestra posibilidad de participación. Gracias por hoy y estaremos en contacto.
ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Compañeras, antes de despedirnos, queremos primero, agradecer las palabras de los compañeros, excelentes exposiciones aquí en este momento, y a convocar a todos los trabajadores públicos y privados, trabajadores de la educación y movimientos sociales, organizaciones sociales de nuestro departamento, al paro que realizaremos en el día de mañana, paro 24 horas del PIT-CNT, con movilización. La movilización es muy importante, queremos a todos los compañeros en la calle, una marcha de Plaza Flores a Plaza Artigas a la hora 15, allí nos encontraremos y saldremos todos juntos a movilizarnos, porque como decían ya los compañeros, acá luchamos por los hijos de todos, por los hijos de los blancos, por los hijos de los negros, por los hijos de los amarillos. Nosotros hablamos siempre acá en la Intersocial, invitamos, convocamos a aquellos sectores afro a participar, a los sectores también del feminismo a participar. Acá vamos por todo y lo que se va a afectar acá es la vida de todos. Entonces queremos mañana, más unidos que nunca, luchar por un presupuesto popular, un presupuesto digno y un presupuesto para el pueblo, y también rechazando a la ley de urgente consideración en su contenido. Mandamos un saludo grande a todos los televidentes acá en esta oportunidad, a todos los compañeros que están del otro lado, decirle que el magisterio está firme junto a la coordinadora del Sindicato de la Educación del Uruguay en Rivera, también firme el plenario intersindical de trabajadores de Rivera. A las 15 horas, mañana nos vemos en Plaza Flores. Arriba, compañeros. La lucha continúa. Ayer, hoy y siempre. Ya estaremos a la talla, si el costo es Caribe no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta, listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarlo en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser